Bueno, en Semana Santa estará lista la Gran Rueda de la Fortuna de la Ciudad de México, por lo menos su construcción, cuya ubicación será en el bosque de Chapultepec. Es un tema de lo cual aquí en El Financiero hemos tratado a varios minutos con distintos actores, distintos escenarios, en pro y en contra, pero le encomendamos una tarea a Maite Ramos, que no le desagradó en lo absoluto, revisar qué sabe la Coparmex en el Distrito Federal, su ramo concretamente ella como presidenta de movilidad, que nosotros no. Entonces, gustosa, cumplió su tarea. Ya sabes que a mí las tareas estas me encantan. Muy bien. Buenas tardes, Héctor. Hola, Mayita, bienvenida. ¿Qué te encontraste? Pues mira, nos fuimos más allá de lo que opina Coparmex, pero yo quisiera antes empezar ofreciendo mi comentario como un poco en un tono de reflexión, ¿no? Porque cuando nos ponemos a revisar los argumentos en pro y en contra, algo que me brincó muchísimo es el tema de cómo se está viendo la inversión privada. Y no hablemos nada más de este proyecto, podemos hablar de otros, ¿no? Incluso, por ejemplo, del corredor Chapultepec, que se cayó con sus también cosas buenas y malas, ¿no? Y creo que cuando la inversión privada viene a sustituir inversión que no va a hacer el gobierno de las ciudades y que va a traer un beneficio, ahora veremos las dificultades, ¿no? Pero va a traer un beneficio en un tema, por ejemplo, de recreación o de diversión o de un espacio, incluso de rescate de un espacio, porque hoy es un espacio que está usado por automóviles, creo que es muy bueno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero decir que la inversión en esta ciudad, en este país, es necesaria, ¿no? Lo vemos como un motor, ¿no? Que te ayuda a tener mucha más productividad, mucha más generación, ¿no? Incluso de empleos, y obviamente pues vas a tener mayor competitividad en las regiones. Entonces, este punto sí sale mucho porque se está privatizando la primera sección del bosque de Chapultepec, ¿no? Pues, parte del discurso de los detractores, ¿no? Es parte, ¿no? O no, la primera sección del bosque de Chapultepec no tiene el uso de suelo. Efectivamente, con las declaraciones que incluso a ti te dio en el espacio la secretaria de Medio Ambiente, sí existe un uso de suelo que se habla para la sección del bosque de Chapultepec como equipamiento recreativo y cultural. Y entonces habría que revisar qué hay en la primera sección del bosque de Chapultepec, porque luego uno dice, bueno, pues a lo mejor es solamente árboles, bancas y los museos. Y no, hay más cosas. Por ejemplo, el Auditorio Nacional en estricto sentido está en terrenos que pertenecen o que formarían parte de la primera sección del bosque de Chapultepec. El Altar a la Patria, la Quinta Colorada, que es muy, muy linda, ¿no? Un espacio muy bonito. Efectivamente, los museos, Tamayo, el de arte moderno, el de arqueología, pero hay también un jardín para adultos mayores. Hay otro espacio muy lindo que se llama La Hormiga para niños. Entonces, no es la primera vez que se hace algún tipo de inversión, digamos, o de destinar un espacio para la recreación y para el entretenimiento. En este punto creo que estamos bien. O sea, si a mí en una primera instancia me dices, bueno, vamos a sacar coches para meter un espacio, recuperar un espacio público para la gente, me parece que es un buen punto, ¿no? Y si además no le va a costar al gobierno, creo que en ese sentido vamos bien. ¿Dónde empieza a haber problemas? Bueno, en donde de repente nos empezamos a encontrar con que no hay un tema de transparencia y vuelve a haber zonas y dudas, ¿no? Donde la gente pide el acceso a cierta información y no se las dan. Bueno, hay que pedir, por favor, que no nos pase lo que está pasando en Puebla. En Puebla se inauguró el año pasado, en el 2013, la rueda que le llaman la Estrella de Puebla. Costó el doble. Es decir, 200 millones de pesos de inversión de la rueda y 200 más. Grande. No, es 20 metros más grande. Esta mide 60 metros, la de Puebla 80. A lo mejor tiene electricidad, es eléctrica, tiene LED, tiene Wi-Fi. Tiene muchos menos usuarios de los esperados. Hay 300 usuarios diarios más o menos contra una demanda de más de 2,000 que se había pronosticado. O sea, no se justifica su costo, pues. No, y es el doble. Pero el gobierno del Estado de Puebla decidió cerrar el expediente por los próximos 7 años. Ah, qué padre. ¿No? Entonces, bueno, el reto es que no nos pase esto y que, contrario a lo que hemos venido platicando en este espacio, se haga cada vez más transparente, porque así debería de ser, ¿no? Que la ciudad va a recibir una renta, ya lo has tratado tú, de un monto de 8 millones, que sí es poco, que sí es mucho. Yo creo que sí podemos irlo revisando y viendo cuáles son los números, ¿no? Cuáles son realmente la inversión que se hace, la cantidad de gente que va, cómo se afecta la zona, ¿no? Y entonces sí ver si esa renta es baja o es alta. Cosas que sí me preocupan, temas de movilidad, ¿no?
Sí hay un estudio de movilidad, hay un estudio de tránsito incluso que se hizo y está en las gráficas, está publicado, incluso nosotros tuvimos acceso a él. En el tema de estacionamientos, se destina un espacio para estacionamientos basado en la reglamentación de la construcción de la ciudad, que dice que un cajón por cada 70 metros de terreno. Entonces, bueno, pues va a haber 39 espacios de estacionamiento. No sé si sean muchos o poco para la gente que vaya a ir para el aforo. Va a haber un espacio para estacionamiento de bicicletas, para 72 bicicletas. Tampoco sé si sea mucho o sea bajo. Necesitamos verlo, pero sí sé que va a haber dos afectaciones importantes por la ubicación. Tú tienes la intersección entre Gandhi y Paseo de la Reforma, que ya es conflictiva, ya es muy conflictiva, y también Paseo de la Reforma con la lateral de circuito interior. Si tú revisas los estudios, nos dicen pues que solamente va a haber 33 coches por hora más. ¿Por qué? Porque ellos calculan que van a llegar más o menos 300 personas, 330 personas, cuando mucho, en la hora más pico, a pasear en la rueda. De ahí, si hacemos el cálculo que dicen que pues solamente el 30% llegará en auto, y ellos utilizan una tasa de ocupación de auto, porque es un asunto familiar, de por lo menos 3 personas, bueno, pues en una división muy sencilla, efectivamente, te da 33 vehículos. Ahí tengo yo una duda, ¿no? Tengo una duda de cómo va a llegar la gente para pagar este monto de 70 y 100 pesos. No sé si necesariamente vaya a llegar en transporte público como se está planteando. Y si es así, sí se necesita hacer toda una inversión en señalización, en los pasos peatonales, en accesos peatonales para garantizar la seguridad de la gente, ganar espacio, ¿no? Cada vez más, ganarle más espacio al coche y contribuir a la seguridad. Bien. Ahí es donde están, digamos, un poco mis dudas. El uso de suelo, pues entiendo que está garantizado. Lo que sí tengo una duda más grande es, por favor, no vayan a quitarnos más espacio. El terreno está bien, si es un terreno que está para automóviles. El riesgo es que queramos convertir más espacios verdes en espacios recreativos, y eso sí implicaría una tala de árboles que, si bien hoy hay una garantía de que no se van a talar, no quisiéramos que se pusiera pues una feria adicional o algo así, ¿no? Si lo comparamos con experiencias en el mundo, bueno, pues sí, efectivamente, cumple con con el objetivo de llevarnos a ser como otra metrópoli como Londres o París o Nueva York o Belfast, que tienen estas, ¿no? La de Singapur mide 180 metros, es la más grande. Pero es fija, y en este caso no le están poniendo fija. Es una torre que no va a ser tan grande, 60 metros es no poco. Va a ser un lugar. Las vistas pueden ser interesantes. Ver desde ahí, desde 60 metros, el castillo de Chapultepec, me parece bien. Lo que yo no he encontrado y nadie me ha podido responder es, este proyecto se planteó hace 5 años en los terrenos que están al lado del Auditorio Nacional. ¿Por qué el cambio? Nadie me lo ha podido responder. Si alguien lo sabe, sería muy bueno que nos lo dijera. Bien, ¿por qué el cambio? ¿No? ¿Por qué el cambio de lugar más cerca del bosque? ¿No? A lo mejor hubiera habido menos digamos, detractores del proyecto. No lo sé, pero era un proyecto que estaba planteado para el terreno que está al lado del Auditorio Nacional y se cambió de lugar. Maite, para finalizar, y retomo lo que mencionabas al principio, que quizá a lo mejor los proyectos, y estoy hablando del caso del gobierno del Distrito Federal, para fomentar la inversión, para fomentar, en este caso, algo positivo para la comunidad, que es algo recreativo, esta rueda, que por una falta de veracidad en la comunicación, en la transparencia, pues se cancelen este tipo de proyectos. Entonces, vuelve una moda en donde lanza el gobierno capitalino una iniciativa y se rechaza. Exacto. ¿No? Lanza. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque ya sabemos que no fuiste claro, no fuiste transparente en anteriores iniciativas y ahora no tengo por qué creerte. Estamos en riesgo de eso. Estamos en un riesgo enorme. Yo veo dos riesgos enormes, y el primero lo dices tú clarísimamente, ¿no? Uno, o sea, cada proyecto, y es una constante de nuestros martes, ¿no? La falta de transparencia en otros temas, no solamente en esto, lo hemos platicado en general, ¿no? Y pone en riesgo proyectos que realmente pueden ser muy interesantes para la ciudad, para proyectos de movilidad, de desarrollo urbano, de lo que me digas, ¿no? Y por el otro lado, o sea, sí en este tema de que es bueno participar, también cada vez vemos a más gente que es primero un no automático. Exacto. Y entonces, a mí me da miedo que esto
pueda llegar a ser un constante. freno, y es una constante en los proyectos donde queremos una consultitis, aguditis que planteamos ya en una ocasión, y en donde todo queremos, sí que se haga, pero no en mi zona y lejos de mi casa. Y poniéndonos en lugar de los inversionistas, dirán, bueno, ¿para qué planteamos cosas si el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México no va a respaldar y no va a dar los suficientes elementos a la ciudadanía para poder respaldar esto, ¿no? Cuando podría ser muy sencillo, ¿no? Y realmente comunicar en forma adecuada y transparente los objetivos, los procesos, los pasos. O sea, si desde el principio se hubiera hecho público dónde estaba el uso de suelo, hubiéramos quitado de la mesa de discusión una serie de elementos que pusieron en duda el proyecto, ¿no? Y que lo siguen poniendo, lamentablemente. Maite, muchísimas gracias por poner esto sobre la mesa y ojalá y que no ocurra esto, que pues estamos a un paso de que pase, ¿no? Sí, ese es un riesgo enorme. Es un riesgo grande y de lo cual pues estaremos platicando. Maite, claro, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde se te consulta rápidamente? La página de Coparmex, www.coparmexdf.org.mx. Ahí tenemos una sección de la Comisión de Movilidad. También ponemos a sus órdenes el Twitter, @cdmovilidad y @MaiteRamosG. Ahí te buscamos. Muchas gracias. Maite. Un gusto. Nos vemos el próximo martes. Claro que sí. Cambiando de tema, los contagios